En nuestros momentos difíciles, ¿dónde es que nos refugiamos? Salmos 13, el rey David escribe una oración de angustia pidiendo ayuda, pero ya en los últimos 2 versículos nos demuestra y nos revela en quién confía. Esto nos desafía a creer en el amor de Dios. Comenzamos. Queridos amigos, sean bienvenidos a Platiquemos. Seguramente en alguna ocasión te has preguntado cuando nosotros atravesamos diferentes situaciones en la vida, momentos difíciles, situaciones que muchas veces hacen o provocan lo que es la duda en nosotros y en ocasiones hemos llegado a decir, Señor, ¿o será que Dios sigue a mi lado? ¿Será que el Señor todavía está conmigo? ¿Será que Dios realmente me está escuchando? Porque me siento abandonado, me siento solo, me siento desamparado, siento que ya no hay esperanzas, ya no hay solución para mi problema. Muchas veces llegamos a tener estos pensamientos, estas dudas en nosotros, y de esto vamos a platicar en este episodio, también hablando de la vida del salmista, que también en un momento muy difícil dijo estas expresiones. Juan José, buenas noches. Buenas noches, Valerio. Sí, como bien lo mencionabas, yo creo que quizás en el día a día de un cristiano, Valerio siempre llega a decir esto, quizás lo que mencionabas, o tal vez llegamos a decir, ¿por qué a mí otra vez? Si tal vez iba bien o estaba sirviendo, estoy sirviendo, pero justamente me pasa esto. Pero creo que, Valerio, yo creo que cuando llegamos en momentos difíciles, Valerio, es que siempre hay una razón y un propósito, Valerio, y justamente creo que este es el mensaje de hoy, Valerio. Esto es lo que también, justo lo que hizo el salmista, Valerio, en enseñarnos qué hacer en estos momentos difíciles. Exactamente, Juan José, y justo hablamos del Salmo 13 como título de este capítulo, un capítulo muy corto, pero con verdades o realidades, Juan José, que hasta hoy en día nos enfrentamos. Las situaciones difíciles muchas veces nos hacen sentir aparentemente como que Dios nos abandona. Digo aparentemente porque el Señor no nos abandona. Su palabra dice que Él jamás nos va a abandonar, jamás nos va a desamparar. Y también su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple su palabra. Por eso, pero sin embargo, las situaciones del momento, las situaciones de la vida, Juan José, muchas veces nos hacen dudar de la presencia de Dios con nosotros todos los días. El salmista David expresa en el Salmo 13 diciendo esto: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El salmista David, en un momento de mucha angustia, donde él ya había perdido las esperanzas, le dice a Dios: Señor, ¿hasta cuándo va a terminar este proceso? ¿Hasta cuándo va a terminar este tormento, este momento tan difícil en la que me encuentro? No hay una salida, no hay solución a mi problema, y es lo que muchas veces nosotros decimos, y también este hombre llamado David no fue la excepción. En momentos difíciles llegó a tener esas dudas. ¿Por qué? Porque él aparentemente sentía que Dios ya no estaba a su lado. Aparentemente él sentía que todo se venía encima de él y él ya estaba desamparado. Por eso expresa así: ¿hasta cuándo, Jehová, olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre?, le dice a Dios. Él sentía que Dios lo había olvidado, Juan José. Sí, Valerio, yo creo que tanto como el salmista o el rey David, Valerio, siendo él, yo creo que teniendo este título, un hombre conforme al corazón de Dios, Valerio, solo al escuchar esto realmente que es el Dios mismo, Valerio, el Dios creador de todo lo que podemos observar, de todo lo que nos rodea, Valerio, y él mismo le da este título al rey David, pero aún así, Valerio, quizás teniendo una gran aprobación de Dios, él llega a sentirse angustiado, Valerio. Yo creo que él llega a sentirse solo. Quizás
no podríamos quizás, o la Biblia no nos explica, Valerio, quizás cuáles son las razones de esta oración del rey David, pero quizás nos da a entender de que David tuvo muchos enemigos, Valerio, y no estoy mal, y creo que también uno de sus hijos lo había perseguido, y muchos comentaristas llegaban a decir que probablemente en ese momento sintió un gran peso, Valerio, porque el enemigo que le perseguía no era otro rey, Valerio, sino que era su misma sangre, Valerio, era su propio hijo que estaba persiguiendo a su padre para quizás matarlo y quedarse en el trono. Y quizás llegó en ese momento en donde una gran tristeza fue que invadió su corazón y llegó a decir esto que yo lo voy a leer en otra versión. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Yo creo que tanto como la oración del rey David, Valerio, esta oración sigue sonando día a día, Valerio, quizás tal vez no por persecuciones, pero muchas veces quizás por de salud, Valerio. Muchas veces llegamos a quejarnos porque tal vez nos dicen que nuestra salud está algo complicado, pero yo creo que la buena noticia en todo esto, Valerio, tanto como el rey David tuvo muchas aflicciones, él nos da pasos a seguir, Valerio. Sí, Juan José, y en momentos de crisis, de momentos donde nosotros sentimos la desesperación, es fácil sentir esto, tener este sentimiento de que como que ya nadie está con nosotros, como que Dios nos ha abandonado, como que Dios nos ha desamparado. Pero sin embargo, esto también, en estos momentos, Dios sigue a nuestro lado. Y esto, Juan José, me viene a la mente aquel hombre, aquel joven llamado José. A pesar de que estaba pasando, como decimos en Guatemala, todavía no me acababa una y vino otra, y vino otra, y vino otra. O sea, muchas veces las pruebas vienen una tras otra, una tras otra, una y tras otra. Y así se sentía José. José era un joven, primero, que sus hermanos no lo querían. Había mucho odio hacia su persona desde su familia. Vienen sus hermanos, lo tiran en un pozo, lo venden, lo revenden, y al final este muchacho estaba pasando una y otra, encarcelado, era un esclavo. A pesar de todo esto, Juan José, sin embargo, en el momento más oscuro, Dios seguía trabajando a favor de José. Dios seguía trabajando a favor de este muchacho y tenía un propósito. A pesar de todas las dificultades que José atravesó, había un propósito, el cual era para resguardar, para preparar un momento para poder salvar a la nación de Israel, a su familia. Pero Dios lo mandó primero como esclavo, estuvo preso, después salió de la cárcel y fue sirviente en el palacio y hasta ser el gobernador, ¿verdad, Juan José? Y él, este muchacho, cuando ya en el desenlace de su historia llegan sus hermanos, esos hermanos que lo habían vendido, esos hermanos que lo habían tirado en un pozo oscuro, él llega a un encuentro con sus hermanos, les dice: no se preocupen, yo no tengo nada en contra de ustedes. El mal que quisieron hacerme, Dios lo usó para bien. Y esto, yo digo que José tuvo la revelación de Romanos 8:28, porque dice Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sin embargo, José miles de años antes de que el apóstol Pablo recibiera estas palabras de parte del Espíritu Santo, José había escrito prácticamente las mismas palabras, solo que él ya con la vivencia le decía a sus hermanos: el mal que quisieron hacerme, Dios lo usó para nuestro bien. ¿Para qué? Para preservar la vida de toda una nación, de la nación escogida por Dios, Juan José. Sí, y lo que mencionabas, Valerio, en cuanto a la historia de José, y mencionando el libro de Romanos de Pablo, también Pablo en el libro de Corintios, 2 Corintios 12:10, si no estoy mal, él llega a mencionar que
Por tanto, yo me regocijo en Cristo tanto en mis debilidades, aflicciones, llega a decir, y en la parte final, Él llega a decir, cuando entonces si soy débil, entonces yo soy fuerte. Yo creo que José también llegó a entender esto, Valerio. Yo creo que muchas veces llegamos a decir, ¿cómo es eso de que si somos débiles, entonces somos fuertes en Cristo? Yo creo que, Valerio, cuando somos débiles, es ahí en donde le podemos dar esa oportunidad a Dios, Valerio, en que Él tome la delantera, Valerio. Yo creo que muchas veces, Valerio, estamos acostumbrados a luchar con nuestras propias fuerzas, en decir, no, hombre, es que yo sí puedo con este problema, puedo con lo otro, porque tal vez llegamos a decir, no, es que yo tengo que demostrar, pero cuando se nos acaba la fuerza, Valerio, tal como el caso de David, que quizás se cansó de luchar él mismo, de quizás de huir, de esconderse en cuevas, llegó a decir esto, Señor, ¿por qué a mí? ¿O cuándo me vas a abandonar? ¿O hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y Pablo llega a decir esto, cuando somos débiles, entonces somos fuertes en Cristo. Yo creo que esta es la oportunidad, tanto como José, lo que mencionabas, Valerio, él llegó a ser fuerte en Cristo, tal como lo decías. Las cosas que me querían hacer, según los hermanos de José, Valerio, quizás ellos estaban tramando algo según ellos, y es que sí, tramaron algo, pero José hizo esto, puso todo en las manos de Dios, y Dios usó eso para convertirlo en el bien, Valerio. Exactamente, con José, y a pesar de que nosotros en muchas ocasiones, con José y queridos hermanos, queridos televidentes, usuarios de las redes sociales, a pesar de que muchas veces no entendamos los caminos de Dios, siempre podemos confiar en su amor y en su fidelidad. ¿Por qué? Porque la fe no se trata de entender para creer, con José. La fe se trata de creer para poder comprender después. Eso es lo que hizo José. Él no trató primero de entender, pero ¿por qué me van a vender? Y él no le preguntó a Dios, Dios, ¿y por qué soy esclavo? Si yo soy hijo de Jacob, si yo soy hijo, el hijo amado, si yo soy un hijo, ¿qué diría? Un hijo bueno, no le he hecho nada malo a nadie. ¿Por qué estoy pasando esto? No, José no cuestionó los caminos de Dios, no cuestionó los momentos que estaba pasando. Él, sin embargo, siguió honrando a Dios. Era esclavo, honrando a Dios. Estando en la cárcel, seguía honrando a Dios. Ya estando en el palacio, seguía honrando a Dios. Entonces, ahí, Juan José, miramos la actitud correcta que debemos de tomar en medio de las circunstancias. Aunque no entendamos el momento, sigamos confiando en la fidelidad de Dios, en su amor, porque a la postrer, después, Dios nos revela por qué permite ciertas cosas negativas en nuestras vidas, Juan José. El salmista seguía diciéndole a Dios, en el verso 3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. No. Y esto creo que muchas veces nos sentimos muy identificados con este texto. Personalmente me siento muy identificado con este texto. Dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y muchas veces sentimos que hay personas que están ahí como que al pendiente de uno cuando uno resbala, y ahí sí empiezan a aplaudir. Y así David se sentía así y le decía a Dios, Señor, mira, oh Jehová, respóndeme. Que le decía a Dios, mira. Él sentía que Dios ya no lo miraba, él sentía que Dios ya no lo escuchaba, y le dice, Dios mío, a pesar del momento que estaba pasando, un momento muy difícil, él le dice a Dios, Dios mío, no había perdido la fe. Y él dice en el verso 5, mas yo, ahí viene, esto tiene es una característica que yo he notado en el salmista David, y me ayuda bastante como él se retroalimenta solito, porque
Si revisamos bien, hay muchos salmos con esta estructura. Siempre dice, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Ya no puedo más, estoy triste, me siento desamparado, Señor, te estoy invocando, así como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti. Y después Él se retroalimenta con las mismas palabras de nuestro Dios. Él dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, dice, mas yo, dice. Ahí David recobra sus fuerzas en la palabra de Dios. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Wow, acá como sea, al principio, si solo leyéramos los últimos dos textos, diríamos, wow, esta persona no le pasa nada malo. A esta persona tiene una vida que decimos siempre, con color de rosas, no pasa momentos tristes. Pero si vamos un poco arriba, nos damos cuenta que el salmista se sentía abandonado, desesperado, pero en el último texto dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aquí nuevamente miramos este patrón, José, que tuvo el apóstol Pablo. David, estaba pasando un momento de crisis, un momento donde estaba huyendo, y dice, cantaré a Jehová. ¿Por qué? Porque me ha hecho bien. Él recuerda las cosas buenas que Dios había hecho en él y con él. Entonces, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Él, a pesar de que estaba pasando un momento difícil, él dice, bueno, esto en algo me va a ayudar, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El mal que ustedes quisieron hacerme, Dios lo usó para la postrer, hacernos bien, para preservar la vida de toda nuestra generación, decía José. Y Pablo dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí miramos al salmista David diciendo, después de un momento de crisis, un momento donde se sentía sin esperanzas, él dice, Dios me ha hecho bien, esto me va a hacer bien. Entonces, queridos hermanos, aquí miramos unos principios muy fundamentales para nuestra vida práctica, Juan José. Y si vemos esto, Valerio, lo que hace el rey David, Valerio, nos damos cuenta que él le gusta mucho hablar y expresarse. Creo que él aquí se está expresando de lo que estaba sintiendo su corazón en ese momento. Yo creo que esto, Valerio, nos aconsejan hablar, Valerio, en buscar, yo creo que una ayuda, creo que en cuanto a nuestros líderes o pastores, Valerio, porque el salmista, yo creo que si omitimos ya los últimos dos versículos, solo podríamos como que leer quejas de David, pero ya complementando ya el versículo 5 y 6, pues llegamos a entender que él primero como que empieza a decir qué es lo que le molestaba a Valerio, y después ya en el versículo 5 inicia de esta manera, mas yo en tu misericordia he confiado. Yo creo que llega después de decir, esto es lo que me afectaba, esto es lo que tiene mi corazón. Luego llega a terminar diciendo, pero yo he confiado en Dios. Muchas veces llegamos, o nos han dicho, Valerio, que la palabra pero siempre como que dice algo, o es como que un giro de tema también. Y aquí es donde vemos al rey David dar un giro de tema. Después de decir qué es lo que le angustiaba, pues llega a decir cuál es su fortaleza, pero yo en ti he confiado. Y él cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esto es muy verdad, Valerio, cuando en los momentos tristes, cuando llegamos a refugiarnos en Él, realmente nos hace bien. Y David lo pudo expresar muy bien, porque me ha hecho bien. En otras versiones nos llega a decir, porque Él es bueno conmigo. Creo que muchas veces nos gusta, quizás, Valerio, decir que Dios es bueno. Tal vez lo llegamos a generalizar, Valerio, que tal vez solo es bueno pero con todos, pero olvidamos esta parte en hacerlo nuestro, porque también Dios, Valerio, todos los días es bueno con nosotros, con cada uno de nosotros. Yo creo que este es el consejo de David, Valerio, quizás en hablar y luego
realmente en fortalecernos nuevamente en el Señor, orar. Yo creo que muy bien lo mencionabas, Valerio, en cuanto a la historia de José. Creo que desde un inicio él no comprendía por qué sus hermanos lo vendían, pero tiempo después, quizás estando en la cárcel, Valerio, porque también fue encarcelado injustamente, pero su fe seguía intacto en Dios, estaba viviendo las promesas de Dios. Creo que eso es lo que muchas veces nos olvidamos, Valerio, y más cuando el rey David llega a decir esto: alumbra mis ojos. Y lo podríamos relacionar con el Salmos que él escribió también, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Creo que, Valerio, hoy en día, cuando hablamos de una lámpara, yo creo que no es como lo que tenemos hoy en día, Valerio. Yo creo que una lámpara nos puede alumbrar ya casi como 100 metros, Valerio, pero en la antigüedad creo que solo alumbraba a 2 pasos. Yo creo que la palabra de Dios muchas veces es así, solo nos puede alumbrar lo que tenemos cerca de nosotros, mas sin embargo no nos puede alumbrar lo que está quizás a 10 metros, y muchas veces no lo queremos hacer también de la palabra de Dios. Así no lo entendemos de esta manera, Valerio. Queremos que la palabra de Dios sea ilumine quizás mi futuro de una semana al día siguiente, qué me va a pasar el día de mañana. Si estoy enfermo, me gustaría saber por qué hoy me enfermé, pero cuando llegamos a meditar en las palabras del rey David, que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, nos da a entender que cada paso que yo voy a dar es seguro, porque ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios está guiando mis pasos, cada paso que yo estoy dando. Quizás no puedo ver más de allá de un día a 2 días, pero puedo vivir confiado, Valerio. Exactamente, y esto, queridos hermanos, algo que mencionaba Juan José y algo muy puntual. Siempre tenemos que tener los ojos bien abiertos cuando leemos las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, a veces encontramos, si solo leyéramos los primeros 3 versículos, sería una historia inconclusa, sería dar chance a que, bueno, entonces aparentemente Dios sí abandona. Entonces Dios sí te puede abandonar. Entonces Dios sí te puede desamparar. Entonces Dios puede dejarte sin respuesta, ¿verdad? Entonces por eso está la otra parte de la moneda. Siempre que aparece la palabra pero en la Biblia, eso es el contraste de lo que se ha venido hablando. Cuando está la palabra pero, más, sin embargo, estas expresiones hacen un contraste con lo que se ha venido hablando. El apóstol Pablo usaba mucho esta expresión también, pero sin embargo, él les decía en sus epístolas, siempre decía: nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros estábamos expulsados de la gloria de Dios, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero sin embargo, Cristo murió por nosotros. Entonces el apóstol Pablo también usaba este método de comunicar. Primero ponen la primera parte, una parte de la moneda, donde nos hace, digamos, el apóstol Pablo era para mostrarnos la condición terrible en la que nos encontrábamos en pecado, pero después nos da la salida, la esperanza que encontramos en Jesús. Y el salmista David también nos enseña que a pesar de que él, en este tiempo, él ya estaba ungido como rey, estaban huyendo de Saúl, y en este tiempo él podría decir: bueno, si yo ya soy el ungido, yo ya soy el rey, vos ya no tenés la unción. Pero él, a pesar de ser ya el ungido, nos hace ver, y Dios en su infinito conocimiento, poder y misericordia nos deja esto en sus sagradas escrituras, para que nosotros podamos ver que a pesar de que tú tienes un ministerio, tienes una familia, tienes un trabajo, no te hace inmune a las situaciones difíciles. A pesar de que eres pastor, eres líder, eres alguien que lidera al pueblo de Dios, no nos hace inmunes a los momentos difíciles. David era el rey de Israel, el rey conforme al corazón de Jehová, pero sin embargo estaba pasando momentos difíciles. Pero él dice:
Mas yo he puesto mi confianza en Jehová y yo le voy a cantar alabanzas porque Él me ha hecho bien. Entonces, queridos hermanos, que esta sea la motivación para nosotros en esta semana, que sin importar lo que estemos enfrentando, digamos, a pesar de que estoy en el desierto, yo voy a cantarle a mi Dios, a la roca de mi salvación. Así como Pablo y Silas, a pesar de que estaban en una cárcel, encadenados, ellos cantaban alabanzas y oraban a Dios en medio de esa adversidad, y algo pasó. Llegó la presencia del Dios manifestándose, que hizo que sacudió la tierra, y sabemos el desenlace. Ellos ya estaban sin cadenas, a pesar de estar en una cárcel. Ellos seguían alabando al Señor y le predicaban a los demás presos, y una familia se convirtió al Señor, la familia del carcelero, en esa ocasión. Así que, queridos hermanos, no importa la situación que estés pasando, ánimo en el Señor, que el Señor les bendiga. La invitación siempre es para seguirnos en las redes sociales. Estamos como Platiquemos GTV en las diferentes redes sociales. En Spotify también pueden ir a escuchar los podcasts, así también en YouTube vayan a suscribirse. Gracias por su sintonía.